¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro consejo tip sobre los idiomas. En esta ocasión, ¿cómo aprender? Bueno, más bien, ¿cómo iniciar a aprender un nuevo idioma? O sea, ¿de qué manera yo puedo decir, hoy quiero empezar con ese idioma? O sea, hoy tengo ganas de empezar con ese idioma. ¿Cómo surge la idea, no? Primeramente, ¿qué idioma te gusta? Yo digo que te vayas por el idioma que te gusta o el idioma que pues sí, de alguna manera necesites o requieras o dependiendo de las circunstancias de por qué dices tú, bueno, me voy por este idioma. Ejemplos. Hay personas que les gusta mucho el anime, por ejemplo, y por eso se enfocan más al japonés. Ah, es que vi una serie de anime, he ido a algunas convenciones de anime y por eso quiero estudiar japonés. Está muy bien. Si eso es, digamos, la iniciativa, muy bien, perfecto. Ya decidiste que el idioma que quieres es japonés. Ahora, no necesariamente ocupas que te guste el anime para decir japonés. Lo digo por mi caso. En mi caso a mí no me gusta el anime. Más sin embargo, me gusta el japonés. No es como que algo lo busca al 100%. Es un idioma que sí lo estudio y todo, pero tranquilo. O sea, me la llevo tranquilo con ese idioma porque es algo que no me urge tanto. Pero en mi caso, el idioma japonés yo lo elegí más que nada porque me gustaba la similitud que tiene con el chino, que realmente el origen del idioma japonés es el chino, no el japonés como tal, ¿no? Entonces por eso me agradó y además de que yo trabajaba en empresas japonesas, entonces ya tenía una pequeña noción. Ese en mi caso fue, digamos, el motivo. A lo mejor tu motivación es, a mí me gusta el inglés. Ah, perfecto, pues si a ti te gusta el inglés, perfecto. Entonces la motivación sería el inglés, ¿no? Y ya sabes, ese es el inglés. Porque vas de cero. Vamos a suponer que todos van de cero. A mí me gusta el chino mandarín. Bueno, pues a mí el chino mandarín. En mi caso, el chino mandarín me gusta muchísimo. Ya había contado la historia de la exposición de la universidad y que empecé a conocer amistades de China que no sabían hablar español, ni yo tampoco sabía hablar chino en su momento, solamente hablaban inglés y decidí hablar en su propio idioma para no hablar con inglés, sino hablar con chino mandarín y de ahí surgió la idea de aprender este idioma, en mi caso. Si lo tuyo es, por ejemplo, el francés, bueno, empieza con francés. Entonces dices, ok, francés. Y ya tienes en la mente que quieres el francés. Ahora, el idioma que tú elijas, francés, italiano, portugués, el que tú elijas está correcto, ¿ok? Está muy bien, ya lo elegiste. Ahora, si tú decides elegir no solamente un idioma, dos, tres, cuatro, cinco, no hay problema. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Puedes elegir varios. O sea, se vale hasta escoger. Ya que tú elijas el idioma, ahora sí la pregunta es, ¿cómo lo voy a aprender? O sea, ya sé que el idioma que quiero es este. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos por partes. Está la parte de, ¿voy a una escuela o lo hago por mi propia parte? Ventajas y desventajas. ¿Las hay? Por supuesto que las hay. Vamos primeramente por la escuela. Una academia de idiomas. ¿Vale la pena una academia de idiomas? Yo creo que sí vale la pena, pero también depende mucho el idioma al que tú vas. Yo creo que también depende del idioma al que tú vas. Y bueno, también depende mucho la academia a la cual vas. Digo, vamos a poner el ejemplo de inglés, que es el más común. El inglés es el idioma más común. Encontrar en mi país academia de inglés, muchísimos. La pregunta es, ¿vale la pena o no? Aquí hay muchos factores que tienes que tomar en consideración. Primeramente, el costo de la inscripción y la mensualidad de la escuela. ¿Cuánto va a ser? ¿Tienes para pagar eso? Ya aquí no voy a hablar de precios porque puede variar. Entonces, esa es una razón. Dos, la distancia de tu casa o tu trabajo, en este caso a la academia. Al final voy a explicar algunos testimonios míos cuando estudié en una escuela de inglés en particular. Esa es otra cosa que debe tomar en consideración. El traslado y el tiempo. Otro, libros, cuadernos y alguna información adicional que se te pida. Que esto lleva algo económico. Y posteriormente ahí ya el tiempo que tú tienes que poner para poder estudiar y que sea compatible con tu horario. Porque también ahí depende el horario. En una escuela te van a decir, el horario es tal. Entonces tienes que ir hasta ahí para tener ese horario. Normalmente las clases de inglés, voy a hablar en particular este idioma,
Son aproximadamente 2 horas, 3 días a la semana. Normalmente en las escuelas, diría la mayoría, son 2 horas, 3 días a la semana. O el famoso sábado express o el domingo express, que normalmente son 5 horas o 4 horas. Entonces tú pones en una balanza. ¿Vale la pena pagar una cantidad de dinero, inscripción, mensualidad, más libros, más transporte por esas horas? Esa sería una cuestión. No digo que es malo estudiar en una academia, claro que es muy bueno. Ahora, sí tiene que ver un poquito el maestro que te toque y ver cómo es la persona para que tú le puedas entender al idioma. Sí tiene un poquito ahí de razón el maestro a veces. La pregunta es, ¿te conviene ese método o no te conviene? O puede ser que a lo mejor al principio no te convengan tanto y ya posteriormente como vas aumentando de nivel, posiblemente si lo utilices. Va a llegar un momento en que a lo mejor en gramática puedes tener problemas, etcétera, ¿no? Esto hablando de un idioma como el inglés. Ahora imagínense otros idiomas, que no es muy común encontrar escuelas de otros idiomas. Vamos a suponer escuelas de francés, italiano u otro. Igual sería la misma pregunta. ¿Tengo el tiempo para ir hasta allá? Etcétera. Esa es una opción. Ahora viene la otra parte que sería autodidacta. Es decir, tú mismo, tú solito, a ver cómo le haces. Tú solito. ¿Está bien o está mal? ¿Tiene sus ventajas? Yo creo que tiene sus ventajas, por supuesto. Porque bueno, una ventaja, el tiempo es tuyo. Tú sabes ahora sí qué horario o qué horas poner para estudiar. También tú decides qué cuadernos, qué libros, tendrías que buscar libros de ese idioma que tú elijas. Vaya, tú tienes que hacer todo eso, el método que vas a utilizar. Tiene sus desventajas de que, por ejemplo, a lo mejor en la gramática o dependiendo en la pronunciación puedes batallar, porque no es lo mismo ver un libro. Tú agarras un libro, por ejemplo, de italiano, agarras un libro de italiano, ves la escritura, lo ves en el texto del libro, pero supongamos que el libro no tenga todo en disco el audio de todo el libro, habrá palabras que tú como las veas las vas a querer pronunciar. Por ejemplo, arrivederci. Sabes que así se pronuncia porque lo has escuchado, pero a lo mejor verlo escrito no se pronuncia como yo lo estoy diciendo. Se escribe diferente. Por ejemplo, chao. Entonces tú ves aquí chao y dices, es tal como dice aquí, lo voy a decir y posiblemente esté mal. Entonces hay que ver cómo se pronuncia, ¿no? O la nona, ¿no? Tú ves ahí, dice la nona, pero es realmente la nona o la nona. O sea, ese es el problema que a lo mejor como persona autodidacta sí te puedes enfrentar a la pronunciación de las palabras. Sería esa pequeña desventaja, pero lo demás hacer el trabajo de escritura, etcétera, creo que no afectaría. Después te digo, llega un momento que a lo mejor sí conviene a lo mejor ir a una escuela. En este caso, en un idioma como ese. Pero, por ejemplo, hay otros idiomas que, por ejemplo, ruso, japonés, coreano, llega un momento en que sí ocuparías a lo mejor un maestro de ese conocimiento, sobre todo por las pronunciaciones. En el caso de inglés creo que es más fácil ser más autodidacta porque hay una infinidad de cursos en todas partes, de libros, etcétera. Entonces es más fácil, ¿no? Además de que la televisión es más fácil de verla en inglés. Pero los idiomas mencionados como italiano, portugués, dime, ¿dónde lo vas a hacer? El francés, portugués, el danés, el alemán, el árabe. ¿Dónde? El marroquí. ¿En dónde? ¿Dónde lo vas a ver? ¿Dónde vas a ver un marroquí? O sea, ¿dónde vas a ver un libro de marroquí? Entonces sería muy bueno que tú te pongas como una balanza si de forma autodidacta o lo combinas. Puede ser combinable hasta cierto punto. ¿Cuál es mejor o cuál es menor? Realmente yo creo que cada uno tiene sus ventajas. Ya aquí depende cómo se te acomode a ti. Creo yo que si es inglés, sí puede ser más cómodo ser autodidacta. O sea, sí es más factible. Y también los demás idiomas, pero hasta un cierto punto sí sería bueno que fueras a una escuela al principio, como para introducir el conocimiento de ese idioma y posteriormente tú agarras carrera ya solo. Digamos, simplemente tener una base, sobre todo más en la pronunciación. Eso sería la cuestión. Entonces sí convendría, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el idioma chino mandarín, yo sí estudié en la universidad primero. No sabía absolutamente nada. O sea, cero, literalmente cero, cero, cero. O sea, no sabía nada y con anterioridad no sabía nada tampoco, porque muchos de nosotros dicen, me gusta el idioma tal y ya tienes
referencia a algunas palabras, sobre todo los que les gusta el anime, por ejemplo, ya empiezan a escuchar el anime, escuchan palabras como domarigato, konnichiwa, konbawa, imagen desu ka, entonces ya empiezan a escuchar algunas palabras y traen la referencia, pero ya cuando van al salón de clases, ya el maestro dice, ah, es así, así, entonces sí te ayuda. Hay unos que no tenemos ni idea de nada, o sea, nada de idea, nada, 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 o sea, no saben ni qué onda con la materia o el idioma, y ya cuando llegas al salón, pues ya te empiezan a decir, pues bienvenidos al idioma italiano. Así es el abecedario. O el portugués, así es el abecedario, es casi igualito que el español, solamente que hay unas palabras que se dicen diferente y no tienen ni idea de ninguna palabra, ni siquiera decir hola, nada, 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 ¿no? Entonces ahí es cuando, pues sí, a lo mejor ocupas una referencia para que la persona más o menos te guíe en el mundo del idioma que tú hayas elegido. En mi caso, pues fue el chino mandarín, que sí, efectivamente yo sí estudié en una universidad. Posteriormente la terminé, pero ya como hasta ahí llega el nivel, ya la gente no estudia más. Entonces ya en mi caso pasé de ir a la universidad a de forma autodidacta. Y ahorita es de forma autodidacta hay que hacerle. ¿Por qué? Porque si realmente quieres aprender el idioma, tienes que seguirle tú. Posteriormente sí tengo pensado en buscar otra escuela. El detalle es que en mi caso no hay escuelas de ese idioma. O sea, es complicado buscar un idioma como ese que tenga una escuela. Si no, más adelante, pues ni modo, me voy a China. O sea, no hay otra. Entonces ya depende aquí tu caso cuál sea el idioma que hayas elegido. Hay unos más fáciles que otros, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena. Y buscar libros. En el caso de chino mandarín ya saben que me enfoco más a ese idioma, por eso muchos libros. Pero pues también tengo de algunos otros, como el portugués, el coreano y el japonés, pero me voy con ellos un poquito más lento. O sea, más tranquilo, pero igual lo hago, ¿no? Entonces esa sería la cuestión. Ahora, otras cosas que debes de tomar en consideración son las metas. Las metas para poder tú llegar a decir, bueno, este idioma creo que voy bien, voy avanzado o voy más o menos. Yo digo que se deben de olvidar un poquito eso de los porcentajes, ¿no? Que es el 30, que es el 40, que es el 60. Lo importante al principio es echarle ganas y darle un buen tiempo. Posteriormente ya empezar a discernir, ahora sí, la habilidad que tienes en escritura, en pronunciación y en escuchar. Y la meta es para que tú también no te sientas un poquito así como enfadado o como no aprendí nada, porque te va a pasar. Imagínate que hoy quieres empezar el idioma que tú hayas elegido. Yo te recomiendo que sí te pongas una meta como tal para que digas y ver si realmente sirve o no sirve, porque a veces no eres tanto tú, sino la metodología que elegiste no es la correcta, o te equivocaste en la metodología, o utilizaste un libro muy avanzado, o no hiciste estas prácticas. Eso es lo que deberías de ver para que llegues a la meta. Yo, a mi punto de vista personal, pónganse la meta de 2 años. Muchos dirán, no, es que es mucho 2 años. Es que si ustedes se ponen una meta de, por ejemplo, 2 meses, vamos a poner cualquier idioma que hayan elegido. En 2 meses quiero aprender. No lo van a hacer en 2 meses. Hay que ser honestos, no lo van a hacer. Mejor poco a poco y ahora sí llegas. Yo creo que 2 años. Claro que aquí depende mucho el idioma, ¿no? Hay idiomas que vas a avanzar más rápido. Italiano vas a avanzar rapidísimo. Inglés vas rápido. Francés rápido. Ruso no tanto. Árabe no tanto. Danés no tanto. Entonces hay idiomas que te vas a tardar, pero póngase un plazo más o menos un promedio de 2 años, 2 añitos. 2 añitos y vean si ustedes se están equivocando en la metodología o se están equivocando en los libros que agarraron para poder estudiar. ¿Ok? Otra cosa muy importante para poder iniciar un idioma, esas son las palabras, podemos decir claves que tienes que aprender como básico para que lo tomen en consideración. Primeramente, los números. Hay que aprender mucho de los números en el idioma que tú hayas elegido. Los números son muy importantes. Matemáticas, números son importantes. Ya con que te sepas, normalmente en todos los idiomas, con que tú te sepas del 0 al 20, ya lo demás los puedes como repetir, porque son prácticamente como reciclables, ¿no? Ya la base es de 10, 20, 30, 40, más las unidades y ya se van formando los números. Entonces los números son algo que sí debes de aprenderlo, vaya, sí hay que darle seguimiento a los números. Otra cosa, los colores. Mínimo los colores básicos, los típicos, los normales.
Yo sé que hay colores que uno puede decir, ¿cómo se dice en inglés este color más diferente? No es lo mismo decir azul, rojo, a decir ya un tono alto, un tono medio, o colores así como neones. Primeramente colores normales, apréndanse del idioma que ustedes elijan. También los animales, animales básicos. Obviamente yo sé que, bueno, ya dependiendo de lo que te dediques, no es lo mismo una persona normal que quiere aprender cualquier idioma a otra persona que quiere aprender un idioma pero es veterinario. Obviamente si eres veterinario lo más probable es que te interese todos los animales, pero si tú no eres veterinario no tiene caso aprenderte todos los animales. Aprenderte los más domésticos, los más básicos, ¿no? Eso sería algo importante que debes de considerar. Animales básicos del idioma en que tú estás eligiendo. Obviamente poco a poco los vas a ir aprendiendo, ¿no? Tanto escribirlos como pronunciarlos y decirlos. Otro es los sustantivos o adjetivos, ¿no? Los sujetos, palabras, empezar a utilizar. Otra cosa también muy importante es empezar a hacer oraciones chiquitas, pequeñas. Oraciones mínimas como, por ejemplo, en español, ¿cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué día es hoy? Ese tipo de frases, pero en el idioma que tú elijas. Empezarlo a escribirlo y a pronunciarlo. Ya aquí depende de la complejidad del idioma que hayas elegido. Obviamente se te hace bien fácil en inglés, en francés y en italiano, pero idiomas como el ruso, el danés, a lo mejor el alemán, el chino, japonés, coreano, sí va a estar complicado aprenderte hasta una frase porque todavía tienes que escribirlo y todavía tienes que pronunciarlo. También algo muy importante que debes de aprender, cosas básicas como los saludos. Aquí hay que aclarar que trata de aprenderte los saludos del país. Si bien es cierto, en todas partes del mundo va a existir el buenos días, el buenas noches, el buenas tardes, pero hay países que tienen otra forma de decir buenos días o buenas noches. Entonces, tienes que aprenderte también ese tipo de palabras. ¿Para qué? Para que cuando llegues a ese país o con una persona, lo más probable es que te va a decir de su mundo, de su lengua, y tú vas a decir, uy, eso no me lo sé. Solamente sé decir buenos días, por ejemplo. Ah, pero también le dicen buenos días de esta manera. Entonces, cada país tiene ese tipo de regionalismo. Entonces, también es bueno aprendérselo. Y pues aprender vocabulario. A vocabulario. Preferentemente este vocabulario sea enfocado a lo que a ti te guste. Preferentemente para que tengas varias palabras. Y pues ciudades, me refiero más a las ciudades del país, ¿no? Aquí también es muy importante que el idioma que tú hayas elegido no lo veas como, ah, me voy a aprender el idioma tal, sino hay que adentrarse ya a ese idioma. ¿Qué significa adentrarse al idioma? Significa hacerlo propio, hacerlo como, este es mi idioma, como si fuera tu idioma en español. Yo sé que cuando estamos chicos a lo mejor no vemos de qué manera estamos aprendiendo, simplemente empezamos a ver cosas, les empezamos a decir por su nombre, vamos a la escuela y nos dicen todo cómo debemos de escribir, todo es así. Ahora, imagínate aprender un idioma, ¿no? Incluso muy diferente al tuyo, ya siendo adulto, a lo mejor no va a ser así como tal, pero trata de hacerlo como si fuera de alguna manera niño. Al final somos analfabetas en otros idiomas, todos somos analfabetas, y aquí depende del idioma que tú hables, somos analfabetas. Entonces, si eres analfabeta, pues empiezas de cero. Eres como prácticamente un niño, igual. Empiezas a aprender palabras, unas canciones, empiezas a ver algunos programas sin medio entenderle. Es igual. Entonces aquí la cosa se pone un poquito más interesante porque eres adulto y ya tienes más la conciencia. Entonces, muy importante, pues, aprenderse de esa manera. Y pues la metodología. Y pues seguir con los principios, constancia y disciplina. Eso es bien importante. Porque sí va a llegar momentos en que te vas a desilusionar porque a lo mejor no te entiendes. O a lo mejor ves que, pues no le entiendo. No estoy viendo un programa de su idioma y no lo entiendo. Y pues empiezas a desanimarte. Y muchos ya dicen, no, ya aquí la dejo y lo dejan. Entonces, no hay que hacer eso. Otra cosa también importante, esto yo lo leí en un libro, porque aparte de aprender el idioma o aprender idiomas, me gusta aprender más bien como la técnica. Ahorita que estoy ya adulto, digo yo, ¿cómo fue que nosotros aprendimos de niños? Porque aquí como adulto como que le echas más ganas, porque estás, estoy con el libro, tengo que decir la oración, tengo que escribirlo. Tienes como la conciencia de que lo estás haciendo.
Cuando eres niño no tienes esa conciencia, simplemente lo hacías. Entonces, en un libro que yo leí referente a lingüística, a lírica, porque esos términos que a lo mejor uno dice, ¿y eso qué es? Ahí está un ejemplo de que el 100% no conocemos nuestro español. Yo dije lírica y muchas personas, y eso es algunas ahorita, muchos dijeron, ¿qué es eso? La lírica, la ortografía, todo ese tipo de metodologías. Leí un libro, porque yo me pongo a leer libros para aprender el idioma, no tanto a veces el libro del idioma, sino cómo aprenderlo. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de un autor que dijo, no me acuerdo el nombre del autor del libro ni en lo que dijo el autor del tema. Me refiero a el nombre de su libro. Pero dijo algo muy interesante que yo no lo vi bien, o sea, no es que esté bien o mal la persona lo que dijo, pero puede ser que tenga razón. Muchos de nosotros pues queremos aprender un idioma, ¿no? Vamos a suponer que ustedes ya eligieron el idioma que ustedes quieren aprender, por ejemplo, inglés, francés, italiano, etcétera, ¿no? Entonces pues ya empiezan a buscar libros, a buscar escuelas, etcétera. Y sobre la marcha empiezan, que quiero yo pensar que ustedes, como ya se lo tomaron en serio, van y buscan la manera de estar al 100% con ese idioma, tratar de estar lo mejor posible con ese idioma, ¿no? Y empezar a ver programas, etcétera. En lo particular yo lo hago. Veo mucho cosas de chino, mucho de chino y mucho de Corea, veo muchísimo, porque son los como que más me enfoco. Obviamente hay ocasiones que digo, no le entiendo definitivamente nada, pero lo sigo viendo, ya sea canciones, programas de televisión, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera yo sí lo hice sobre la marcha, de empezar a aprender el idioma. Pero ese autor decía, no, 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 decía ese autor, no lo hagan así, háganlo a lo contrario. Yo como a lo contrario, el autor siempre menciona, según el autor, yo no sé qué tan cierto sea, dice el autor lo siguiente: cuando una persona quiere aprender un idioma, lo primero que debería hacer es nada más escucharlo. O sea, nada más escucharlo, que suena lógico. Y el autor menciona, que incluso te pone él, según él, te pone, dice 3000 horas. El autor dice que son 3000 horas simplemente de escuchar. Es decir, no es necesario que estés estudiando el idioma ni nada, simplemente tú escúchalo por 3000 horas y después te pones a estudiar el idioma. Yo me quedé pensando si tenía algo de razón. Dije, bueno, yo no lo hice, porque yo no, ahora sí que pues en ese momento pues yo no investigaba sobre ese tema y ya lo investigué y dije yo, bueno, ya no lo investigué antes, ¿no? Para ver si era cierto. Y él decía que primero hay que escuchar el idioma que tú quieres. Obviamente a lo mejor muchos de ustedes ya no lo van a poder hacer así porque bueno, ya lo van con la marcha. Y dije yo, 3000 horas escuchar un idioma y no hacer nada del idioma, pues, está raro. Y después dice él, y ahora sí, estúdialo y dime cómo te va. Obviamente no lo pude calar como tal porque yo ya estoy sobre la marcha. Pero sí siento que puede tener sentido el estar escuchando constantemente, aunque sea un programa muy avanzado y tú empieces de inicio. Porque, bueno, al menos a mí en lo particular me ha pasado de que hay temas que yo veo que no le entiendo a lo mejor y pasando el tiempo del estudio reconozco los vocabularios. Digo yo, bueno, posiblemente tenga sentido lo que dijo este autor. Si hubiera escuchado con anterioridad más de 3000 horas, posiblemente se me hubiera hecho fácil porque ahora sí, los tonos ya los tuviera. En el caso del chino, ¿no? Entonces, está muy interesante. Yo aquí lo que recomiendo sí es ver mucho multimedia. Yo le llamo multimedia a televisión, radio y canciones del idioma, independientemente que no estés en un nivel avanzado. Tú escúchalo. Créeme que te va a servir bastante, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver algunos temas o metodologías sobre eso. Ahorita nada más era una introducción de cómo aprender un idioma de alguna manera, desde cero. Pero tomen como referencia todo lo que les acabo de decir para aplicarlo. Y bueno, a ver cómo les va a ustedes, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar y más adelante vamos a hablar algún otro consejo para que vean que sí se puede, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Recuerden pues suscribirse a este canal. Y bueno, muchísimas gracias. Si alguno de ustedes tiene un método mejor, pues hay que ponerlo aquí. A lo mejor más adelante lo podemos utilizar y compartirlo, ¿no? No está nada de mal. Si eres un políglota o quieres ser parte del grupo de los políglotas, pues únete a este canal, únete con nosotros y deja tus comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.
en otro consejo más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.